Bienvenidos a la introducción al curso básico de electrónica. Soy Oscar Gracia, comencemos. Hoy veremos algunos conceptos que se van a usar en electrónica. El primero de ellos será la electricidad. La electricidad es el flujo constante de electrones que viajan desde un punto hasta otro. Entonces imaginemos aquí en la imagen que tenemos esta batería y la energía eléctrica va a fluir por todo este camino azul que son los cables y va a pasar por diferentes elementos realizando una tarea en cada uno de ellos. Después retorna nuevamente a la batería. Entonces imaginemos que el flujo de electrones que pasa aquí por este camino azul llega aquí a este interruptor, pasa por el interruptor, digamos que esté cerrado el circuito, pasa por el circuito, llega al bombillo, enciende y retorna nuevamente a la batería. Eso a grandes rasgos es la electricidad. Entonces recordemos, es el flujo de electrones. Otro concepto muy importante es la tensión. La tensión también es conocida como voltaje y es la diferencia de potencial que existe entre el punto positivo de la pila y el punto negativo. Entonces digamos que es esa fuerza con la que los electrones se van a mover o se van a desplazar por todo ese circuito eléctrico que hemos construido o que existe. Otro concepto importante es la corriente eléctrica, también conocida como intensidad. La intensidad entonces es ese flujo o la cantidad de electrones que atraviesan un conductor o un cable o un elemento de nuestro circuito. Se mide en amperios, ¿listo? Para que no se les vaya a olvidar, en amperios. Bueno, continuemos. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Generalmente la potencia eléctrica se mide en vatios, ¿sí? Pero hay otras unidades para la potencia. Pero la potencia eléctrica se mide en vatios. Otro elemento muy utilizado en electrónica es el resistor o resistencia eléctrica. Y digamos que es la característica que tienen los elementos para oponerse a ese flujo de electrones de los que ya habíamos hablado antes, ¿cierto? Entonces imagínense que es como una barrera, algo que frena ese flujo a través del circuito. Entonces deja o impide que pasen más rápido los electrones por el circuito. Se mide en ohmios, ¿listos? Y su símbolo es la letra omega. La vemos aquí en la diapositiva. Presionamos el mouse, aquí está. Aquí. Bueno, continuamos. Y otro concepto muy importante es el componente electrónico. Se le dice a todos los elementos que existen en un circuito electrónico, como por ejemplo los LEDs, que son los que alumbran, o los condensadores que acumulan energía, o los interruptores, o todos esos elementos electrónicos que tú veas en un circuito eléctrico. Esos se les llaman componentes electrónicos, son los que precisamente componen el circuito electrónico. Bien. El día de hoy vamos a ver algo muy importante que se usa o que se tiene en cuenta en los circuitos eléctricos. Son los tipos de circuitos eléctricos que hay. Hay tres. El primero es el circuito en serie. El segundo, el circuito en paralelo, y el tercero, el mixto. Vamos a ver con un poco más de detenimiento qué significan y cómo se ven cada uno de estos circuitos. El circuito en serie. El circuito en serie consiste en que todos los elementos de una línea que vamos a mirar, imaginemos aquí esto, tenemos una pila y tenemos varios elementos en nuestro circuito. Entonces, si se dan cuenta, por aquí por la línea verde, imaginemos que es un cable que está conectado todo. ¿Sí ven que representa como un solo camino?
Entonces imaginemos que de la pila nos va a salir nuestro flujo de electrones, ¿cierto? Que decíamos que existe aquí. Entonces va el flujo de electrones por aquí, va la corriente eléctrica por acá, pasa por cada uno de los elementos y siempre va a ser la misma corriente, ¿sí ven? Siempre va a pasar por todos los elementos y retorna nuevamente a nuestra batería. Entonces, cuando la batería tiene pues energía eléctrica, cuando conectamos todos los elementos, esto viene aquí, pasa todo el flujo de corriente, pasa por acá. Esto es un interruptor. Entonces cuando el interruptor lo cierras para que pase, entonces fluye por aquí, pasa por la resistencia. Entonces una resistencia LED, esto es un LED, es como una especie de bombillo, pasa por acá, que esto es un motor eléctrico, entonces lo pone a girar, sigue la corriente por aquí y se devuelve. Entonces, en conclusión, el circuito en serie es cuando todos los elementos o a todos los elementos le pasa la misma corriente, ¿sí? Solo hay como un camino. Veamos el siguiente tipo de circuito. El circuito en paralelo. Este también tiene pues una batería o una fuente de poder. Y por aquí entonces imaginemos que por el camino verde va el flujo de corriente. Va por acá, pero llega aquí a este punto. Miren. Aquí en este punto, aquí hay dos caminos. Esos dos caminos por ahí podría pasar la corriente, o por la línea verde o por la línea roja. Si se fuera por la línea verde, miren lo que pasa. Viene por aquí, entre estos elementos, y digamos que retorna nuevamente a la batería. Pero si tomara por la línea roja, pues también podría pasar lo mismo, ¿cierto? Entonces, aquí en este punto, el flujo de corriente se va a dividir. Se va a ir por la línea verde y se va a ir por la línea roja. Entonces, eso es lo que pasa, ¿sí? Este punto aquí es la clave para entender que es un circuito en paralelo. Entonces, es cuando la corriente se divide. En el anterior, tenemos el anterior momento, la corriente nunca se dividía, siempre iba por el mismo camino, siempre, y pasaba por todos los elementos, ¿cierto? Solamente como una línea o un camino, que en este caso pues es un cable verde. Aquí en el paralelo tenemos dos caminos. Entonces en ese caso la corriente se va a dividir tanto por el verde como por el rojo y va a pasar pues por los elementos que tengan ahí. Ahora bien, vamos a ver el circuito mixto. El circuito mixto es muy parecido, o muy parecido no, tiene pues como se dice mixto porque es la combinación tanto del circuito en serie como el circuito en paralelo. Entonces miremos acá, tenemos nuestra batería. Nuevamente arrancamos desde este punto, sale la corriente, el flujo, y podría ir por la línea verde, ¿cierto? Y aquí tenemos un elemento, otro elemento y otro elemento, y aquí la corriente se devuelve, ¿sí ven? Entonces es como un circuito en serie, ¿cierto? Digamos que ocultáramos un momentico esta roja, pues aquí va nuestra corriente y siempre va a pasar por la misma corriente por todos los elementos. Pero este tiene otra característica, que aquí existen pues dos cables, ¿no? El verde y el rojo. Si miráramos bien por aquí por el rojo, también entonces se dividiría la corriente, entonces pasa por acá y ingresa por ambos, por todos los elementos que hay ahí en esta línea roja. Entonces ahí está digamos que la característica, que es una zona o una línea que está en serie, y también hay otra línea que, a pesar de que también está en serie, esta línea verde con esta línea roja, con respecto a las dos, están en paralelo. Entonces es como mirar el conjunto o toda la línea por donde está pasando el flujo de la corriente con respecto a la otra línea que está determinando el flujo de la corriente. Entonces está en serie y está en paralelo al mismo tiempo. Entonces a eso se le denomina un circuito mixto. Espero que haya sido claro.
Si tienen dudas o aclaraciones, con mucho gusto estaremos prestos para resolverlas. Recuerden, mi nombre es Oscar Gracia y es un placer poderles explicar. Nos veremos en el próximo curso. Gracias.